Sean todos bienvenidos, hermanos y amigos en Cristo, a estos estudios bíblicos cristianos. Esperamos que se encuentren bien en compañía de sus seres queridos y les agradecemos nuevamente que nos estén acompañando en este nuevo estudio. Como ustedes saben, estamos estudiando los libros de los Salmos. Estamos estudiando el libro número 2, que se conoce como Sefer Sheni, y vamos a partir de la porción bíblica del Salmo 58, que se conoce con las letras del alfabeto hebreo Nun and Het. El Salmo 58 tiene 11 versículos bíblicos, el cual hemos dividido en 4 grandes temas para su estudio. Para quienes no me conocen, mi nombre es Luis Enrique Gutiérrez, soy su hermano en Cristo, estoy a sus órdenes. Antes de continuar, permítame hacer una pequeña oración. Gracias, Padre Celestial bendito, por este tiempo que nos das. Gracias por la vida, por el amor, por la libertad, Señor. Gracias por la capacidad que nos das de poder venir a ti para poder conocer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, durante el estudio de este Salmo 58, Padre Celestial. Ayúdanos a abrir nuestra cabeza, nuestro corazón, nuestra mente para que sean depositadas todas las dádivas eternas que tú nos has dado y podamos transmitir a los demás. Te pido, Padre Celestial, especialmente por aquellos que tienen también la necesidad de ti, que quieren aprender más, que tú los estás llevando de tu mano y que tengan un consejo más grande de la palabra. Gracias, Señor. Gracias por esa voluntad, Señor. Te pido también que les llenes a cada uno de los hermanos que van a escuchar este salmo de denuedo, de amor, de voluntad también, Señor. Que sus pies corran a llevar la verdad y especialmente que pongan sus ojos directamente en ti, Señor, el autor y consumador de la fe. Gracias, Padre Celestial. Te pido que acompañes también mis palabras, mis pensamientos, que acompañes todo, Señor, para que pueda también explicar tu palabra lo mejor posible. Gracias, Señor. Te pido la bendición para cada uno de mis hermanos, los cuales estarán escuchando, para que también tú los ensalces también, Señor, para que tengan mayor conocimiento, más sabiduría y especialmente crezcan en mansedumbre y humildad. Gracias, Padre Celestial. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Permítame iniciar el Salmo 58, como es costumbre, con una pequeña introducción. Como lo hemos mencionado anteriormente, el Salmo 58 es uno de los 6 salmos considerados como Mictán, entre los que se encuentran el Salmo 16, 56, 57, 58, 59 y 60. El Salmo no ofrece un contexto bíblico exacto. Algunos intérpretes de las Escrituras destacan que este Salmo tuvo lugar en la escritura de 1 de Samuel 21, versículos del 13 al 15, cuando David finge su locura y llega a la cueva de Adulán. Algunos dicen que el contexto del Salmo es diferente y este se encuentra en 1 de Samuel 24, donde David corta la capa o manto de Saúl y la muestra después para demostrar su inocencia con hechos de que él no intentaba destruir al ungido de Jehová. En la enseñanza oral israelita relatan que este Salmo 58 David lo estaba dirigiendo a Abner Ben-Ner, general del jefe del ejército de Saúl, y los demás ministros y jueces que condenaban a David como un rebelde o traicionero del reino. Este hecho justificaba la sentencia de muerte de David y su persecución. El Salmo nos enseña centralmente cómo puede ser trastocada la administración de la justicia por jueces corruptos o injustos que hacen juicios parciales y tendenciosos. Obviamente, esto trastoca el principio de ser imparcial como juez, como es establecido en el Pentateuco y los profetas, y como obviamente nuestro Señor Jesucristo nos enseñe que hagamos todo en justicia y en verdad. Te voy a pedir entonces ahora que por favor me acompañes a ver los aspectos generales del Salmo. Y el Salmo es considerado que fue escrito por David. El año o el título histórico del Salmo es considerado en el 1064 a.C. Los participantes es el director sinfónico. El tipo de salmo tiene 2 clasificaciones. Mictán, que explicamos en el Salmo 16, y Altas Het, que explicamos en el Salmo 57. En resumen, podemos decir que es un salmo más apreciado que el oro fino, pidiendo por salvarse de la destrucción. Pasemos ahora a revisar la temática del salmo. Punto número 1. El silencio complaciente de los jueces. 2.
las actitudes de los enemigos. 3. Un corazón dispuesto a adorar a Dios. 4. El gozo y la confianza del justo. Pasemos entonces a explicar el tema número 1. El silencio complaciente de los jueces. El encabezado del Salmo dice: al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David. Vamos a ver el Salmo 58, versículo número 1. Oh congregación, ¿pronuncias en verdad justicia? ¿Juzgarás rectamente, hijos de los hombres? El versículo número 1 es muy difícil de traducir y puede traer grandes problemas de interpretación del Salmo o de aplicación doctrinal. Leamos algunas traducciones para entender el problema. Volvamos a leer la versión de Reina Valera. Oh congregación, ¿pronuncias en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? En el contexto de esta versión está hablando de la congregación, consecuentemente está hablando a un entorno religioso y no gubernamental. El Salmo 58, versículo 1, en la Biblia de la Nueva Versión de las Américas dice: ¿habláis en verdad justicia, oh dioses? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Bajo esta versión, el salmista está hablando a los ángeles o jueces, confrontándoles en relación con su función de ejecutar justicia. En el Salmo 58, versículo 1 de la Nueva Versión Internacional dice: ¿acaso ustedes, gobernantes, actúan con justicia y juzgan con rectitud a los seres humanos? Con esta versión podemos entender que se está hablando de los gobernantes y el nivel de ejecutar la justicia. Sin embargo, todas estas versiones, la traducción o congregación, hablas verdad, y acaso ustedes omiten la traducción literal de la palabra hebrea elén. Vamos a ponerla en pantalla. La palabra elén significa literalmente silencio o la condición de no haber sonido. Silencio o la condición de no haber sonido. Esta palabra se encuentra también en el Salmo 56, en el título cuando se habla de la paloma silenciosa. Para un mayor entendimiento de la expresión contextual del texto, podemos recurrir a la forma transliteral del hebreo al español y diría así: Salmo 58, versículo 1. En verdad, ¿hay silencio en la justicia? Deberías de hablar. Con rectitud has juzgado a los hombres. Por el juego de palabras y con las otras traducciones entendemos que no está hablando a Dios ni a la congregación sacerdotal, sino a los líderes y dirigentes de Saúl, a quienes les confrontó su función de juzgar a los hombres correctamente. David está apelando a la ley de Moisés. Esto lo encontramos en Deuteronomio 1, versículo 17, y lo vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así: ¿no mostraréis parcialidad en el juicio? Lo mismo oiréis al pequeño que al grande. No tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Dios. David está pidiendo que sean evaluados sus hechos en relación con Saúl, sin importar que éste sea el rey. Esto lleva a recordar otro ingrediente más de la ley de Moisés, y lo podemos encontrar en Deuteronomio 16, versículo 19. No tuerzas el derecho, no hagáis acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Los encargados de hacer justicia no estaban cumpliendo con la función que se les había sido otorgada. De esta manera, ellos estaban fallando a un trabajo que se les había encomendado de parte de Dios. David lo que estaba haciendo es demostrar su inocencia ante los hombres de Saúl, buscando que reflexionen que aún tuvo la oportunidad de matar al rey y actuando en silencio, y no lo hizo. Y ellos, siendo la autoridad y testigos de estos hechos, estaban continuando callados. Vea lo que dice en Primera de Samuel, capítulo 24, versículos 11 al 12.
Y mirad, Padre mío, mirad la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzga Jehová entre tú y yo, y véngame de ti, Jehová, pero no mi mano será contra ti. En sencillas palabras, David le estaba diciendo a Saúl que lo estaba juzgando incorrectamente y que los jueces que estaban a su favor, ellos estaban guardando silencio para dar el consejo correcto ante esta semejante injusticia. En español coloquial diríamos que los jueces y los soldados, como autoridades, se estaban haciendo de la vista gorda para tener sus beneficios y no entrar en conflicto con la autoridad, que en este caso era Saúl. En otros salmos hemos abordado este tema. Continuando con el salmo, en la segunda pregunta que hace, ¿con rectitud has juzgado a los hombres? Invita a los líderes a reflexionar sobre este evento y que hablen a su favor porque no pueden guardar silencio ante la injusticia. En una breve conclusión, el salmo nos enseña que el silencio ante la justicia es injusticia y está en contra de la verdad y la ley de Dios. En la actualidad, muchos de nosotros estamos siendo testigos de cómo el mundo está mandando a muchas personas a la condenación eterna y estamos callados por no entrar en conflicto con estos grupos que no aceptan las instrucciones de Dios y además desafían su autoridad abiertamente, practicando actos reprobables que solo los hace acercarse a ellos a la ira de Dios. Nuestro trabajo es no callar y llevarles las buenas nuevas de salvación e invitarles al arrepentimiento y a que enderezcan sus caminos. Tenemos que atesorar el Evangelio como si fuera propio, recordando lo mucho que nos ha perdonado el Señor y el amor que ha extendido para nosotros aún sin merecerlo. Iglesia, no podemos callar. Vamos al punto número 2. La descripción de los jueces injustos. Vamos a leer del Salmo 58 los versículos 2 al 5 y dice así: Antes en el corazón maquinas iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarraron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. En estos versículos podemos encontrar una gran cantidad de características que describen a los jueces injustos. La primera es: la corrupción está en el corazón. David está diciendo que en el corazón están encerrados los peores sentimientos y las más bajas intenciones al no pesar bien la justicia, demostrando su parcialidad injusta hacia los débiles y desvalidos. El salmista describe cómo una actividad pecaminosa que demuestra lo que realmente está en el corazón del juez. Jesús lo explica extensamente lo que hay en el corazón del hombre caído. Vamos a leer esto en Mateo 7, versículos 20 al 23. Pero decía, hablando Jesús, que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La injusticia entonces emerge del corazón corrupto del hombre y no de la aplicación de las leyes justas de Dios. Sin embargo, en la confrontación entre el salmista y los jueces injustos, David deja ver que en el Salmo se encuentra el remedio para practicar la justicia. Número 1, someter el corazón a Dios. Número 2, no guardar silencio ante la injusticia. En el Nuevo Testamento esto es aplicable cuando el creyente nace de nuevo y es guiado por el Espíritu Santo de Dios a toda verdad. La segunda característica del juez injusto es: tiene una naturaleza que se revela contra Dios. En el Salmo 58 encontramos una conexión
con el Salmo 51, versículo 5, que dice de la siguiente manera: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ambos salmos nos llevan a una conclusión inmediata, que los hombres y las mujeres malvados son producto directo del pecado. En el contexto del salmo tenemos por lo menos dos explicaciones en relación con la expresión "se apartaron los impíos desde la matriz". Explicación número uno: desde su nacimiento, la naturaleza de la maldad de los jueces corruptos permanece y no tiene cambios, por lo que se prolonga hasta su madurez y al final de sus vidas, porque no han desarrollado el temor de Dios. Número 2. El buscar satisfacer sus necesidades personales le lleva a obtener ganancias injustas ignorando las reglas de Dios. Con estos elementos aparece el autoengaño, porque estos jueces injustos piensan que sus dictámenes o sentencias indebidos son legítimos y se habitúan a realizar esto como una práctica diaria y con un corazón frío. Esto lleva a la tercera característica mencionada de los jueces injustos. Su boca es engañosa y tienen oídos sordos. Existe una gran cantidad de lenguaje metafórico que conecta con estas diversas partes de la Biblia. La serpiente es uno de los personajes iniciales en la Biblia. El primer encuentro en la Biblia entre la serpiente y el humano fue representado con Eva, y hace alusión al mal consejo intencionado de la serpiente que llegó a destruir la relación entre el hombre y Dios y afirmar la sentencia de muerte por la práctica del pecado o la desobediencia a Dios. En concreto, David está diciendo que el veneno de la serpiente es toda palabra de los jueces injustos que corrompen todo argumento lógico o que está decretando en contra de las leyes de Dios. Esto puede implicar que la persecución de David no solo era el resultado de los deseos de Saúl, sino que los consejeros, jueces y gobernantes podían estar influenciando o influyendo sus pensamientos y decisiones. Este tipo de jueces injustos causan daño. Esto hace recordar la profecía de Dios por medio de Jeremías. Jeremías 8, versículo 17 dice: Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides, contra las cuales no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová. Puede concluirse este punto diciendo que los jueces equipados con la maldad son incapaces de oír los mejores argumentos independientemente de la influencia, la fuerza o el poder que otra persona pueda tener hacia ellos. Alegóricamente, el pasaje quiere decir que los calumniadores no oyen las prevenciones sobre su mal proceder y por el contrario, en su corazón creen que están haciendo lo correcto. En palabras concretas, son necios en su proceder y no aceptan ninguna sugerencia de cambio y persisten en su verdad. Lo peor es que sus juicios causan mucho daño. Vamos a pasar entonces al punto número 3. Clamor por el castigo en contra del corrupto. Salmo 58, versículos del 6 al 9 dice: Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Dios, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslice, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. En estos versículos bíblicos vemos una gran cantidad de imprecaciones que David hace a Dios para que se cumpla el ciclo de la justicia en la tierra entre los justos y los injustos. Veamos qué dice Proverbios 11, versículo 10. En el bien de los justos la ciudad se alegra, mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. El salmista pide para los jueces injustos castigos severos y la destrucción. El salmista utiliza muchas figuras para poéticamente pedir el castigo de las maldiciones.
El salmista presenta 7 maldiciones que simbólicamente pueden ser un deseo perfecto de juicio y destrucción. Las peticiones del salmista, que son intensas y firmes contra los jueces injustos, son las siguientes. 1. Que se rompan sus dientes. 2. Que se rompan sus muelas. 3. Que desaparezcan como las aguas. 4. Que se rompan sus saetas cuando disparen. 5. Que se deshagan como el caracol. 6. Que no vean el sol como los abortos. 7. Y que los arrebate la tempestad. Estos puntos los podemos traducir a un lenguaje no poético y dirían de la siguiente manera. 1. Que no hablen consistentemente para que no hagan mal. 2. Que pierdan su sustento económico y financiero y no puedan ni siquiera comer. 3. Que así como llegaron al poder, desaparezcan de él. 4. Que sus acciones no hieran a ningún justo más. 5. Que los justos tomen el poder para que ellos los desvanezcan. 6. Que mueran en su maldad porque nunca han visto la luz de Dios. 7. Que la muerte les sorprenda. En Eclesiastés podemos encontrar una explicación resumida de este último punto. Lo podemos ver en Eclesiastés 6, versículo 3. Y dice así: aunque el hombre engendrara 100 hijos y viviera muchos años y los días de su edad fueran numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. En concreto, el salmista está pidiendo con deseos firmes y claros la eliminación de los jueces injustos o todo tipo de personas que afectan la vida de la comunidad. Con las instrucciones de Jesús en el Nuevo Testamento, esto suena muy duro, debido a que un cristiano no puede pedir mal para su enemigo y contrariamente debe disponer su corazón a ayudarle. Sin embargo, todo tiene un equilibrio y el cristiano sí puede pedir a Dios que cambien las autoridades y ponga a gente con capacidad temerosa y justa ante Dios. Vamos a ver el último punto, que es el número 4. Salmos 58, versículos 10 y 11. Se alegrará el justo cuando viniera la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Las figuras y las expresiones en estos dos versículos llevan al entendimiento que el malvado será vencido y los justos compartirán la victoria con Dios. En la eternidad tendrá lugar todo esto, y en el kairos de Dios el juicio vendrá y se mostrará ante el justo, y será igual también para el malvado. En el juicio final se pondrá en orden todo. Las aparentes injusticias en estos tiempos tendrán su pago y castigo final, convirtiéndolas en justicia divina. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. La Biblia muestra que habrá juicios severos para imponer justicia en la tierra y en la eternidad. De la misma manera, el justo como el injusto o el incrédulo van a ser testigos de la justicia de Dios y de su poder cuando se juzgue a cada una o a cada persona y a cada nación. Aquí se probará que Dios no es indiferente a los sufrimientos de sus santos, ni tampoco pasa por alto las injusticias de los malvados. Aquí se cumplirá la palabra en Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El camino para evitar el juicio es arrepentirse y aceptar a Cristo, nacer de nuevo y trabajar en las vestiduras de la nueva criatura que reflejarán el amor de Dios. Por tanto, quien tiene su confianza en Cristo puede esperar ese día y regocijarse en la justicia de Dios. Vamos entonces a pasar a las preguntas. Pregunta número 1.
Siendo juez, ¿qué debes hacer ante la injusticia? 2. Siendo ciudadano, ¿cuál debe ser tu acción ante la injusticia? 3. ¿Cuál es nuestro papel ante todos aquellos que evidentemente son enemigos de Dios? 4. ¿Una persona puede ser influenciada por una persona que tenga autoridad? Describe. 5. ¿Todos los seres humanos son malos desde el vientre de su madre? 6. ¿Dónde podemos encontrar jueces injustos? 7. ¿Cuál es el papel de las maldiciones en nuestras peticiones? 8. ¿Hay justicia para todos aquellos que sufrieron injusticias? 9. ¿Crees en el juicio final? Les agradecemos, hermanos, que nos hayan acompañado nuevamente. Gracias por haber estado con nosotros. Les bendecimos nuevamente y les pedimos que ustedes estudien los contenidos de este salmo y que sean de edificación para ustedes. Hay mucha enseñanza en relación de cómo debemos de ejercer la justicia. Esperemos que esta semana podamos poner en práctica estos conceptos y que la justicia divina venga para los demás al igual que para nosotros. Pedimos y agradecemos a Dios por el tiempo que nos ha dado. Bendiciones. Hasta el siguiente salmo, que será el salmo número 59.